Capítulo 10. Confianza. Izuku y Momo se encontraban en el gimnasio de entrenamiento, rodeados por sus compañeros de clase. El aire estaba cargado de energía, y los murmullos de anticipación llenaban el ambiente. Nadie sabía exactamente qué les esperaba esa mañana, pero todos sabían que sería algo importante. Hoy, vamos a enfrentarnos a un desafío diferente, anunció Olmig, quien había sido asignado para supervisar el entrenamiento del día. Su voz resonó con fuerza, dejando claro que lo que estaba por venir no era algo que debieran tomar a la ligera. Este ejercicio será una prueba para ver cómo trabajan en equipo, pero también cómo manejan las presiones externas. Momo miró a Izuku a su lado, intercambiando una mirada silenciosa. Sabían que aunque su vínculo se había fortalecido, enfrentar un nuevo reto siempre implicaba incertidumbre. Sin embargo, la confianza que tenían el uno en el otro era inquebrantable. ¿Qué tipo de desafío es este?, preguntó Bakugo, su tono desafiante habitual, mientras observaba con atención a su maestro. Olmig sonrió de forma enigmática, claramente disfrutando de la intriga que había generado. Es un escenario en el que estarán trabajando con un equipo reducido, pero con un obstáculo significativo, respondió, levantando una mano y señalando hacia la entrada del gimnasio. Tendrán que salvar a un grupo de civiles en peligro mientras resuelven una crisis que pone a prueba tanto su poder como su capacidad de tomar decisiones rápidas. Izuku se tensó al escuchar las palabras de su maestro. Aunque había entrenado para situaciones de rescate, la idea de un escenario tan realista lo hacía sentir una mezcla de emoción y ansiedad. Sin embargo, se calmó cuando miró a Momo, quien le ofreció una sonrisa tranquila. No importa lo que pase, Izuku. Estaré contigo, le dijo en voz baja, sabiendo que sus palabras le brindarían el apoyo que tanto necesitaba en momentos como este. Izuku asintió con determinación. Sabía que, aunque el reto que tenían por delante sería difícil, no estaba solo. Y eso era todo lo que necesitaba para enfrentarlo. La prueba dio comienzo. El equipo de estudiantes fue dividido en pequeños grupos, cada uno con una misión específica dentro del escenario de simulacro. El grupo de Izuku y Momo fue asignado a una de las situaciones más complicadas, un tren de pasajeros estaba fuera de control, y su única oportunidad de salvar a los civiles a bordo era detenerlo antes de que se estrellara. El sonido de los trenes a toda velocidad resonó en la distancia, y todos se prepararon para entrar en acción. Tenemos que ser rápidos y precisos, dijo Momo mientras observaba a Izuku. Su voz era clara, y su postura mostraba la misma confianza que siempre. Tú irás adelante y intentarás frenar el tren con tu fuerza. Yo me aseguraré de que los civiles estén a salvo, le dijo al chico dando a conocer el plan. Izuku asintió, ya sabiendo lo que tenía que hacer. Su corazón latía con fuerza mientras miraba el tren acercarse a toda velocidad. El viento que generaba su paso parecía ser el preludio de la tormenta que se desataría en unos segundos. De repente, el tren entró en la escena, y todos los presentes sintieron el peso de la urgencia. No había tiempo para titubear. Izuku se lanzó hacia adelante, saltando hacia los rieles, su corazón latiendo con fuerza al ver el tren acercarse peligrosamente. Tienes que detenerlo, Izuku, pensó mientras su mente corría a 1000 por hora. Con un grito, utilizó su One for All a su máxima potencia y con todo su poder, golpeó los rieles, creando una onda de choque que intentó frenar el tren. Pero la fuerza del vehículo era demasiado, y el tren seguía avanzando a una velocidad peligrosa. Izuku, gritó Momo desde atrás, viendo cómo el tren aún continuaba con su trayectoria destructiva. Ella sabía que tenía que hacer algo más que solo guiar a los civiles. Por lo que con un movimiento rápido, Momo comenzó a crear objetos de alta resistencia con su Kirk, formando barreras que pudieran frenar el tren, pero aún no era suficiente. Izuku luchaba para mantener su posición frente al tren, sintiendo la vibración bajo sus pies. No puedo dejar que esto termine mal, pensó, con los dientes apretados. No puedo permitir que nadie salga lastimado. El sudor cubría su frente mientras, con una concentración absoluta, utilizaba toda su fuerza para crear una barrera con el impacto de su poder. A su lado, Momo trabajaba a toda velocidad, asegurándose de que los pasajeros fueran evacuados y creando obstáculos para disminuir la velocidad del tren. Izuku, por aquí, gritó Momo, mientras señalaba un punto vulnerable en los raíles. Podemos usar el sistema de frenado de emergencia. Izuku se giró, viendo lo que Momo había encontrado, una válvula de seguridad que podría activar el freno del tren.
sin dudarlo, corrió hacia ella, y con un último esfuerzo, logró alcanzar la válvula, usando su fuerza para girarla con toda su potencia. Un estruendoso sonido de frenado comenzó a resonar por todo el entorno. El tren, finalmente, comenzó a reducir su velocidad. Izuku sintió que sus músculos se tensaban al límite, pero no paró. No hasta que el tren se detuvo completamente, justo antes de la caída hacia un precipicio. Un suspiro colectivo de alivio recorrió el aire. Los pasajeros habían sido evacuados a tiempo y el peligro había pasado. Izuku cayó de rodillas, exhausto pero aliviado. Momo corrió hacia él, su rostro reflejando el mismo agotamiento, pero con una sonrisa de satisfacción. «Lo logramos, Izuku», dijo ella, extendiendo su mano para ayudarlo a levantarse. Izuku la miró, sonriendo mientras aceptaba su ayuda. «Gracias, Momo. No lo habría logrado sin ti». Momo sonrió con dulzura, y su mirada se suavizó. Sabía que el reto había sido duro, pero también sabía que cada desafío superado los unía más. «Lo hicimos juntos», respondió ella, su tono lleno de confianza y cariño. All Might apareció entre ellos, con una sonrisa orgullosa. «Excelente trabajo a ambos. Han demostrado lo que significa ser verdaderos héroes», dijo, con un brillo en sus ojos. Superaron la prueba no solo con su poder, sino con su determinación y trabajo en equipo. Eso es lo que realmente importa. Izuku y Momo compartieron una mirada silenciosa, sabiendo que el futuro les depararía aún más desafíos. Pero ya no importaba lo que viniera, porque tenían algo mucho más fuerte: su confianza mutua, su respeto y, sobre todo, su relación que continuaba creciendo cada día más. Capítulo especial. Bajo las estrellas. La noche estaba despejada, el cielo cubierto de estrellas que brillaban como diamantes. Era una de esas noches tranquilas en las que todo parecía detenerse, en las que la ciudad de Musutafu parecía descansar bajo el manto de la luna. Después de un día agotador de entrenamiento en la Academia UA, Izuku Midoriya y Momo Yaoyorozu decidieron escapar de la rutina y disfrutar de un tiempo a solas. Ambos habían ido a una colina alejada del bullicio de la ciudad, un lugar que Izuku había descubierto años antes junto a Bakugo, cuando aún eran niños. Desde allí, podían ver toda la ciudad a sus pies, las luces titilando como pequeñas luciérnagas, y las estrellas del cielo dibujando constelaciones conocidas y misteriosas. Se sentaron en una manta que Izuku había llevado, bajo el cielo que parecía más cercano en ese lugar apartado. La brisa fresca de la noche acariciaba sus rostros, y el suave sonido de las hojas moviéndose con el viento acompañaba su silencio. Momo, apoyando su cabeza en el hombro de Izuku, suspiró profundamente. «Es tan tranquilo aquí», dijo suavemente, casi como si temiera romper la paz que los rodeaba. Izuku sonrió, dejando que el silencio fuera elocuente entre ellos. Había algo en esta quietud que lo hacía sentirse completamente conectado con Momo. En medio de tantas responsabilidades y expectativas, esos momentos simples eran los que más valoraba. «Lo es. Es mi lugar favorito en el mundo», respondió, tomando su mano y entrelazando sus dedos con los de ella. Momo cerró los ojos, disfrutando del toque cálido de su mano. Aunque su vida como estudiante en la UA era agitada, este tipo de momentos le daban la paz que tanto necesitaba. Pero había algo más en esa noche. Algo en el aire que la hacía sentir más vulnerable, más abierta a lo que realmente sentía en su corazón. «Izuku, quiero preguntarte algo», dijo, su voz suavemente cargada de emoción. Izuku, al notar el tono serio en sus palabras, la miró con atención, su corazón acelerado, pero sin miedo. Estaba acostumbrado a la forma en que Momo podía ser tan directa y profunda, algo que siempre había admirado de ella. «Claro, ¿qué pasa?», preguntó con una ligera sonrisa, aunque sentía la incomodidad que a veces aparecía cuando Momo tocaba temas delicados. Momo se quedó en silencio un momento, como si estuviera ordenando sus pensamientos. Finalmente, se sentó un poco más erguida, mirándolo a los ojos con una intensidad que le provocó un nudo en el estómago. «A veces, me pregunto si realmente soy suficiente para ti. Sí, si soy capaz de darte todo lo que mereces». Las palabras salieron con una franqueza que la sorprendió a ella misma. Izuku la miró, algo desconcertado por la pregunta. Nunca había pensado en Momo de esa manera. Siempre la había visto como su igual, una persona que lo complementaba de formas que él nunca podría haber anticipado. La fortaleza que mostraba, su inteligencia, su capacidad de adaptarse y enfrentar cualquier desafío, siempre lo habían dejado sin palabras.
Momo, empezó, pero no podía evitar sentir que debía ser completamente honesto. Lo que tienes para mí es más que suficiente. Eres increíble tal como eres. No te imaginas cuánto te admiro. Y no quiero que pienses que lo que somos no es suficiente. Momo lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de inseguridad y esperanza. A veces, en su interior, se sentía como si todo lo que había logrado fuera parte de un sueño, algo que no merecía del todo. Había sido criada para ser perfecta, para ser fuerte y decidida, pero en el fondo, siempre había tenido miedo de no ser suficiente para aquellos a los que amaba. Izuku, sintiendo esa vulnerabilidad en ella, se acercó un poco más, tomándola suavemente de la mano. Momo, no quiero que dudes nunca de lo que eres. Él dudó por un momento, pero su voz se volvió firme, cargada de una verdad inquebrantable. Te elegí, te amo, y eso es todo lo que necesito. No importa lo que pase, no importa lo que enfrentes, siempre estaré a tu lado. Porque eres más que suficiente para mí. Eres todo lo que quiero. Las palabras de Izuku calaron profundamente en el corazón de Momo, y por un momento, sintió que todas sus inseguridades se disolvían en el aire de esa noche. La forma en que él la miraba, cómo sus palabras se sentían tan sinceras, le dio una paz que no había experimentado antes. De alguna manera, todo parecía encajar. A veces, solo necesitaba escuchar lo que él pensaba de ella para recordar por qué había decidido seguir adelante con su corazón abierto. Izuku notó las lágrimas que empezaban a acumularse en los ojos de Momo, y rápidamente levantó su mano para secarlas. No llores, Momo, pidió suavemente. Quiero que estés feliz. Y sabes que lo estaré siempre que tú lo estés. Momo le sonrió, su expresión ahora más tranquila y serena. Se acercó un poco más a él, y, sin decir nada más, se dejó caer contra su pecho. Izuku la abrazó, rodeándola con sus brazos, sintiendo el calor de su cuerpo y el latido de su corazón contra el suyo. La noche siguió en silencio, pero era un silencio que no necesitaba palabras. Había algo reconfortante en el hecho de que, aunque las palabras no siempre fueran suficientes, el hecho de estar allí el uno para el otro era lo único que realmente importaba. Bajo el manto de estrellas, con la ciudad a sus pies y la promesa de un futuro compartido, Izuku y Momo sabían que lo que habían construido juntos era más fuerte que cualquier duda o inseguridad. Su amor no era perfecto, pero era verdadero, y eso era más que suficiente para los dos. Capítulo 11. Camino a la decisión. Después de todo lo que habían vivido, parecía que el tiempo había volado sin que se dieran cuenta, ya había pasado casi 1 año y 9 meses desde que habían comenzado su relación. Los desafíos, las pruebas y las victorias se entrelazaban en sus recuerdos, pero había algo en el aire que indicaba que esta vez sería diferente. Izuku caminaba por los pasillos del instituto, su mente llena de pensamientos, no solo sobre los entrenamientos, sino también sobre lo que sentía por Momo. Todo había cambiado desde aquel primer día en que sus caminos se cruzaron en el pasillo y él escuchó esa risa relajada proveniente de ella. Las dudas que una vez tuvo sobre sí mismo, parecían desvanecerse cuando estaba con ella. Pero a pesar de todo, había algo que aún lo inquietaba, la incertidumbre del futuro. Su cabeza estaba llena de preguntas que no podía responder, y mientras pensaba en ellas, sus pasos lo llevaron hasta el jardín, donde Momo estaba sentada en una banca, leyendo tranquilamente un libro. El viento jugaba con su cabello, y la luz del atardecer la envolvía en una cálida aureola. Izuku se quedó parado por un momento, observándola en silencio. Siempre había sentido una conexión especial con ella, pero en ese instante, esa conexión parecía más fuerte que nunca. Era difícil de describir, pero no podía ignorarlo. Algo había cambiado en él, y ya no podía ocultarlo. Finalmente, decidió acercarse. ¿Te interrumpo?, preguntó con una sonrisa nerviosa, a medida que se acercaba a ella. Momo levantó la vista de su libro, y al ver a Izuku, su rostro se iluminó con una sonrisa cálida. No, en absoluto. Respondió mientras hacía un pequeño gesto con la mano para que se sentara junto a ella. ¿Cómo te va? Izuku se sentó junto a ella, mirando hacia el horizonte, donde el cielo comenzaba a tornarse anaranjado. A su lado, Momo cerró el libro con delicadeza y lo dejó a un lado. He estado pensando en todo lo que hemos vivido, en todo lo que hemos hecho, y, bueno, no sé. Izuku comenzaba a sentirse incómodo con sus propios pensamientos. Cada palabra parecía pesarle en la boca, pero no podía callarlo. Creo que, me estoy cuestionando muchas cosas. Momo lo miró con curiosidad, notando la seriedad en su voz. ¿A qué te refieres?
Preguntó, siempre atenta a las emociones de su novio. Izuku la miró, y por un momento, el mundo pareció detenerse. La confianza que tenía en ella lo impulsó a ser más sincero que nunca. Lo que quiero decir es, que desde que te conocí, siento que todo ha cambiado. No solo he aprendido tanto de ti, sino que también he empezado a darme cuenta de que, me importas más de lo que pensé. Sus palabras fluían con naturalidad, como si, al decirlas en voz alta, finalmente estuviera liberando todo lo que había estado guardando dentro. No sé si esto tiene sentido, pero he estado pensando mucho en ti, Momo. Y lo que siento por ti no es solo admiración o respeto, es algo mucho más profundo. El corazón de Momo latió con fuerza al escuchar sus palabras. Durante mucho tiempo, había sentido lo mismo por él, pero nunca se había atrevido a admitirlo, ni siquiera para sí misma. Verlo tan vulnerable frente a ella hizo que una oleada de sentimientos aflorara en su pecho. No sabía cómo responder, pero no podía quedarse callada. Izuku, yo también siento lo mismo. Dijo finalmente, su voz suave pero firme. Desde hace tiempo, he notado algo en mi corazón cuando estoy contigo, algo que va más allá de la amistad o la relación de pareja que tenemos actualmente. Me has enseñado tanto, no solo como héroe, sino como persona. Y la verdad es que, me hace sentir más fuerte. Izuku la miró, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y felicidad. No podía creer lo que estaba escuchando, y sin embargo, en el fondo de su ser, sabía que era cierto. Todo lo que había sentido por ella finalmente tenía un nombre, y eso lo llenaba de una paz profunda. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Izuku, su voz cargada de incertidumbre pero también de esperanza. ¿Qué pasa con nosotros? Momo sonrió con dulzura, tomando una ligera respiración antes de hablar. No tenemos que tener todas las respuestas ahora, dijo, su tono lleno de serenidad. Lo único que sé es que quiero que sigamos juntos, aprendiendo, creciendo y, si es posible, explorando lo que esto significa. No tengo miedo de lo que el futuro nos depare, porque, si estoy contigo, sé que todo será más fácil. Dijo mientras recargaba su cabeza en el hombro del peliverde. Izuku asintió, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, había encontrado claridad. No necesitaban todas las respuestas. Solo necesitaban estar juntos, como compañeros, como amigos, como pareja, y quizás, con el tiempo, como algo más. El futuro seguiría siendo incierto, pero con Momo a su lado, sentía que podía enfrentarlo. Antes de que pudieran continuar su conversación, el sonido de una alarma resonó por todo el campus de UA. Un mensaje urgente llegó a través de los altavoces del instituto, interrumpiendo el momento que compartían. Atención a todos los estudiantes. La voz del director Nezu resonó a través del sistema. Un villano ha sido detectado en las cercanías de la ciudad. Todos los estudiantes deben reportarse inmediatamente a la zona de evacuación. Este es un ejercicio de simulacro de emergencia. Repito, todos deben dirigirse a la zona de evacuación. Izuku y Momo se levantaron al instante, mirando al frente con determinación. Sabían que este sería otro desafío más que tendrían que enfrentar, pero esta vez, algo en el aire les decía que sería diferente. Izuku miró a Momo, su corazón latiendo con fuerza. ¿Estás lista para esto?, preguntó, su voz llena de una nueva determinación. Momo asintió sin dudar. Siempre estoy lista cuando estamos juntos, respondió, su tono firme y confiado. Ambos se miraron por un instante, sabiendo que, aunque el futuro estaba lleno de incertidumbre, lo enfrentarían con la misma fuerza, valentía y esperanza que siempre habían tenido. Y juntos, enfrentarían lo que viniera. Capítulo 12. El inicio de un nuevo viaje juntos. La Academia UA había vuelto a su rutina habitual después del simulacro de emergencia, pero una sensación de calma y satisfacción había invadido a los estudiantes. Las semanas que siguieron al enfrentamiento con el villano fueron de preparación y reflexión, pero también de momentos especiales para aquellos que compartían un vínculo más allá de la amistad o la camaradería. Izuku Midoriya y Momo Yaoyorozu, después de enfrentar tantas batallas, tanto dentro como fuera del campo de entrenamiento, finalmente habían llegado a un punto en el que sabían que lo que compartían no era solo una relación forjada por la cercanía y la admiración, sino algo más profundo. Algo que iría más allá de la academia, más allá de los héroes y las batallas. Un amor que no podía esperar más a completarse.
Fue en una tarde soleada, justo después de un entrenamiento en el que ambos se destacaron, que Izuku decidió dar el paso definitivo. Había sido un proceso largo, de autodescubrimiento y crecimiento, pero cuando miraba a Momo, todo lo que había aprendido, todas las dudas que había tenido, se desvanecían. Ella era su compañera, su amiga, y la persona con la que quería pasar el resto de su vida. Con el corazón acelerado y la mente llena de pensamientos de esperanza, Izuku la llevó a su lugar especial, al jardín donde todo había comenzado. El mismo lugar donde habían hablado sobre sus sentimientos por primera vez, donde se habían apoyado mutuamente en los momentos difíciles. Momo, ¿te acuerdas de cuando hablamos de cómo nos sentiríamos si realmente nos atrevemos a dar ese paso hacia lo desconocido? Preguntó el chico, su voz temblorosa pero firme. Momo lo miró, sonriendo al ver la seriedad en su rostro. El mismo rostro que había cambiado tanto desde que comenzaron a compartir sus sueños y miedos. Sí, claro que lo recuerdo. Respondió ella, su tono suave pero cargado de significado. Hemos pasado por mucho, pero siempre he creído que, si estamos juntos, nada será imposible. Izuku dio un paso adelante y tomó su mano, sintiendo como su nerviosismo aumentaba. Pero no quería que su miedo lo detuviera. Sabía que este era el momento. Momo, quiero que sepas que, te amo. Y siempre he querido estar a tu lado, no solo como compañero, sino como algo más. Algo que va más allá de lo que hemos vivido hasta ahora. Sus palabras fluían de su corazón, sinceras y directas. Y quiero pedirte, con todo lo que soy, que te cases conmigo. Pidió el peliverde mientras se arrodillaba frente a la chica y sacaba de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo rojo. Dentro, brillaba un anillo con una piedra preciosa que había elegido cuidadosamente, simbolizando la fuerza de su compromiso. El mundo pareció detenerse por un momento. Momo miró a Izuku, sorprendida pero también llena de una calidez indescriptible. Sus ojos brillaban, y su corazón latía con fuerza al escuchar esas palabras. Era como si todo lo que habían vivido, todas las dificultades y desafíos, los hubieran llevado a este único instante. Izuku, su voz se quebró por un momento. Desde que te conocí, siempre supe que lo que sentía por ti no era solo admiración, sino algo mucho más profundo. Y me has dado la confianza para ser yo misma, para luchar por lo que quiero. Momo respiró hondo, dejando que sus emociones fluyeran libremente. Yo también te amo. Y la respuesta es sí, sí, quiero casarme contigo. Izuku sonrió, un destello de felicidad pura iluminando su rostro. Sintió como si una carga pesada se hubiera levantado de sus hombros, y lo único que importaba era el amor que compartían. Momo aceptó el anillo, sus ojos llenos de lágrimas de alegría. Es perfecto, Izuku, susurró mientras lo miraba con ternura. Ambos se quedaron en silencio, disfrutando del momento, sintiendo como el viento les acariciaba el rostro y el sol poniente bañaba el jardín con su luz dorada. Todo parecía estar en su lugar, como si el universo hubiera conspirado para que este momento sucediera. Un año después, el día de la boda de Izuku y Momo había llegado, y con él, una mezcla de emociones. El lugar elegido fue un hermoso jardín, similar al de aquella tarde, rodeado por las flores que Momo tanto amaba. La ceremonia había sido sencilla, pero llena de significado, con amigos y compañeros de la Academia UA que los habían apoyado durante todos esos años. Todos los presentes podían ver en sus rostros la felicidad que irradiaban. Izuku estaba en el altar, nervioso pero emocionado, mirando hacia el pasillo donde Momo caminaría hacia él. Al ver su rostro, la tensión se desvaneció por completo. Ella llevaba un vestido blanco, simple pero elegante, y su presencia iluminaba la escena con su belleza natural. Su mirada era la misma de siempre, fuerte, decidida, y llena de amor. Cuando Momo llegó al altar, Izuku tomó su mano con firmeza, sonriendo ampliamente. Nunca imaginé que este día llegaría, pero aquí estamos. Dijo Izuku, su voz temblorosa, pero llena de emoción. Momo, con una sonrisa llena de amor, apretó suavemente su mano. Lo sé. Pero a veces, el amor nos lleva a lugares que no podemos predecir. Y estar aquí contigo, en este momento, es todo lo que siempre quise. El sacerdote comenzó la ceremonia, pero Izuku y Momo apenas escuchaban las palabras que se decían. Estaban completamente sumidos en la presencia del otro, sintiendo como sus corazones latían al unísono. El mundo parecía haberse desvanecido, dejándolos a ambos en una burbuja de amor y felicidad. Cuando llegó el momento de los votos, Izuku tomó un respiro profundo. Prometo estar a tu lado, en cada paso del camino. Prometo apoyarte, amarte y ser tu compañero en todo lo que venga.
Su voz era firme, decidida, y llena de amor genuino. Momo, con lágrimas brillando en sus ojos, respondió. Te prometo lo mismo, Izuku. Seré tu compañera, no solo en los momentos felices, sino también en los difíciles. Juntos siempre seremos imparables. El sacerdote los declaró finalmente marido y mujer. En ese instante, Izuku y Momo compartieron su primer beso como esposos, un beso que sellaba su amor y el inicio de una nueva etapa de sus vidas. Los aplausos resonaron a su alrededor, pero en ese momento, solo existían ellos dos. El amor que habían cultivado a lo largo de los años, la conexión que los unía, era lo único que importaba. Habían superado tantas pruebas, tantas dudas, pero al final, el amor siempre prevaleció. Y así, en un día soleado de primavera, Izuku Midoriya y Momo Yaoyorozu comenzaron su nueva vida juntos, enfrentando lo que viniera con la certeza de que el amor y la amistad eran las bases más fuertes que podían tener para cualquier desafío. Fin.